Imagina por un momento el rugir de la multitud en el Coliseo, el brillo del sol en las armaduras de las legiones, el poder absoluto que se extendía desde las brumas de Britania hasta los desiertos de Arabia, el Imperio Romano, la cuna de la civilización, la ley y el orden. Pero detrás de toda esa gloria y mármol pulido se esconden secretos, sombras que el tiempo no ha podido borrar, historias de lo que desapareció sin dejar rastro, de eventos que desafían toda lógica. Hoy no hablaremos de lo que sabemos de Roma, sino de lo que desconocemos. Acompáñame a las profundidades de sus misterios más inquietantes. Misterio 1. La Legión Fantasma. En el corazón del poder de Roma estaban sus legiones, máquinas de guerra invencibles. Pero una de ellas, la 9ª Legión Hispana, veterana de 1000 batallas, simplemente se esfumó. Más de 5000 hombres, una fuerza capaz de arrasar pueblos enteros desplegados en la salvaje Britania para sofocar una rebelión y nada. No hay registro de una gran batalla final. No hay un campo de masacre que los arqueólogos hayan encontrado. Es como si la tierra se los hubiera tragado. Fueron aniquilados en una emboscada tan brutal que no quedó un solo alma para contarlo. O quizás algo más siniestro ocurrió en esos bosques antiguos, algo que ni los propios romanos se atrevieron a documentar. La 9ª Legión es el fantasma en el armario del imperio, un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer en el silencio. Misterio 2. La maldición del bosque de Teutoburgo. 3 legiones completas. Más de 15,000 soldados junto con su comandante Varo confiaban en su guía, un hombre llamado Arminio, un germano que luchó para Roma. Fue un error mortal. En la espesura del bosque de Teutoburgo, la traición los esperaba. La emboscada fue una carnicería. Roma nunca se recuperó del golpe. El emperador Augusto, se dice, gritaba en su palacio: «Varo, devuélveme mis legiones». Pero el verdadero misterio no es la batalla, sino el lugar exacto. Los arqueólogos han encontrado huesos, monedas y restos, pero no el campo de batalla principal. Es como si el bosque mismo hubiera ocultado la evidencia. ¿Dónde están los miles de cuerpos? ¿Qué secretos guardan esas tierras empapadas de sangre? Cada vez que un arqueólogo excava, surge la pregunta: ¿estamos a punto de despertar a los fantasmas de Teutoburgo? Misterio 3. El secreto que desafía al tiempo. Mira esta cúpula. El Panteón de Roma tiene casi 2000 años y sigue en pie, perfecta, mientras que nuestras construcciones modernas se deterioran en décadas. ¿Cómo lo hicieron? El secreto está en su hormigón. Los romanos poseían un conocimiento que nosotros hemos perdido. Una fórmula alquímica que no solo resiste el paso de los siglos, sino que se fortalece con el agua de mar. Científicos modernos llevan años intentando descifrarla. Es un rompecabezas químico que esconde la clave de una durabilidad sobrehumana. ¿Qué ingrediente secreto conocían? ¿Era una mezcla de ceniza volcánica y agua salada? ¿O había algo más? ¿Algo que se llevaron a la tumba los últimos maestros constructores? Es el misterio de una tecnología tan avanzada que parece escaparse de nuestra comprensión. Misterio 4.
La tumba perdida de la última reina. Cleopatra, la última reina de Egipto. Su historia de amor y tragedia con Marco Antonio es legendaria. Tras su derrota, eligió la muerte por la mordedura de una serpiente antes que ser el trofeo de Roma. Pero su final es solo el comienzo del misterio. Las crónicas antiguas dicen que Octaviano permitió que fuera enterrada junto a su amado Marco Antonio en una tumba suntuosa cerca de Alejandría. Pero esa tumba nunca ha sido encontrada. ¿Está bajo las aguas del Mediterráneo, víctima de terremotos y tsunamis? ¿O oculta bajo la moderna ciudad, esperando a que alguien desentierre el último secreto de la dinastía ptolemaica? Encontrarla sería el descubrimiento arqueológico del siglo. Hasta entonces, la ubicación de su descanso eterno es uno de los grandes tesoros perdidos del mundo antiguo. Hemos hablado de legiones fantasma y tumbas perdidas, pero el misterio más cotidiano y aterrador acechaba en el lugar que debería ser más seguro, el Palacio Imperial, porque llegar a ser emperador de Roma era, a menudo, la forma más rápida de morir. Misterio 5. La maldición del trono de hierro. Y luego está el misterio más peligroso de todos, el que envolvía al hombre más poderoso del mundo, el emperador. Vestir la púrpura imperial no era un honor, era una sentencia de muerte. La historia oficial nos dice cómo murieron, pero la verdad suele ser mucho más oscura. Tomemos el caso de Cayo César, el heredero elegido por el propio Augusto, joven, fuerte, destinado a gobernar el mundo. Murió en una campaña militar en el lejano oriente, oficialmente por las heridas de una batalla. Pero los rumores, esos susurros que recorren los pasillos del palacio, hablaban de otra cosa. ¿Fue un accidente? ¿O fue la mano silenciosa de un rival? Tal vez incluso de alguien de su propia familia, asegurándose de que el trono quedara libre. Y esto no fue una excepción. Fue la regla. Calígula, asesinado por su propia guardia pretoriana, los hombres que juraron protegerlo. ¿Fue solo su locura lo que los llevó al asesinato, o había una conspiración mucho más grande detrás? Claudio, envenenado con un plato de setas por su propia esposa, Agripina, para poner a su hijo Nerón en el trono. La historia lo da por hecho, pero ¿dónde está la prueba? El veneno es el arma del cobarde, el arma que no deja rastro. Cómodo, estrangulado en su bañera por un luchador. Un acto espontáneo, o el final planificado de un tirano que se había vuelto demasiado impredecible incluso para sus más allegados. Aquí yace el verdadero misterio. ¿Cuántas de estas muertes fueron suicidios convenientemente arreglados? ¿Cuántas enfermedades fueron en realidad venenos indetectables? En la corte imperial, la información era poder, y borrar las huellas de un asesinato era la primera prioridad. Las crónicas que nos llegaron fueron escritas por los vencedores, por aquellos a quienes convenía que el emperador anterior pareciera un loco o un débil. Cada muerte repentina es una puerta cerrada a la verdad. ¿Fue la guardia pretoriana? ¿Fue el Senado? ¿Fue la propia familia? La púrpura imperial no se teñía solo con el tinte de los moluscos, se teñía con sangre, y en la mayoría de los casos
Nunca sabremos con certeza de quién era esa sangre. Estos gritos del pasado no son solo historias, son preguntas sin respuesta que flotan en la noche de los tiempos. Una legión entera borrada del mapa, un bosque que guarda el secreto de una masacre, emperadores que caían como fichas de dominó en un juego de poder envenenado. Cada uno de estos misterios es un hilo suelto en el gran tapiz de la historia, y al tirar de ellos, corremos el riesgo de que todo el tejido de lo que creíamos saber se desmorone. Roma cayó, sus legiones se disolvieron, sus palacios se convirtieron en ruinas y sus emperadores en polvo, pero sus sombras son alargadas. Y esto es solo el principio, porque la historia está repleta de gritos que ya no oímos, de secretos que el tiempo ha intentado borrar. En este canal Gritos del Ayer, no nos conformamos con lo que cuentan los libros, escarbamos en lo que callan, perseguimos esos susurros que surcan los siglos. Si quieres acompañarnos en esta búsqueda, si quieres estar ahí cuando hablemos de civilizaciones perdidas, de desapariciones inexplicables y de los enigmas más oscuros de la humanidad, suscríbete al canal y activa la campanita, porque no te puedes imaginar lo que tenemos preparado para la próxima vez. La historia es mucho más tenebrosa de lo que te han contado, y esto no ha hecho más que empezar.